Getafe News es el primer medio de comunicación de Getafe que solo está en WhatsApp. Un mensaje diario con toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad. Nos puedes ayudar suscribiéndote al canal y haciendo crecer la comunidad. No olvides activar la campanilla para no perder ningún mensaje cada mañana. Bueno, pues buenos días. Estamos hoy aquí en Getafe News en un nuevo espacio que estamos hoy inaugurando, una pequeña tertulia, un debate, una charla para tratar asuntos, asuntos concretos que afectan a la actualidad de nuestra ciudad. Me acompañan hoy para iniciar este nuevo espacio Jesús Prieto. Jesús, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Eloy Galván, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias también por acompañarnos. Bueno, el primer tema que hemos planteado, porque además es un tema que en todas las conversaciones y todas las charlas que estoy teniendo está siendo, pues uno de los más recurrentes, en el que casi todo el mundo plantea que es uno de los principales problemas de nuestra ciudad, que en este caso no sería solo de nuestra ciudad, porque yo creo que afecta a todo el territorio nacional en nuestro país, que es el tema de la falta de acceso a la vivienda, el problema de acceso a la vivienda. Yo lo definiría, creo que mejor así, el problema de acceso a la vivienda. Y es verdad que es un tema muy complejo porque tiene muchas aristas. Creo que deberíamos diferenciar entre lo que es el acceso a la vivienda en propiedad o el acceso a la vivienda en alquiler, que son problemas distintos y complejos. Pero bueno, pues no sé por dónde os apetece que empecemos. Sabemos que en Getafe por situarnos si queréis un poco y así de memoria, el último plan general de ordenación urbana, que sería que definiera cómo se distribuye el suelo en una ciudad. Jesús es el alcalde y lo conoce mejor que nosotros. Es el último de 2003, si no recuerdo mal, nos ha vuelto a hacer de 2003. Vamos para 21 años ya del último plan general de ordenación urbana. En previsión en Getafe que se estén haciendo ahora mismo viviendas, más allá de las cuestiones puntuales que se han hecho en la zona del Rosón, que fue el último desarrollo, que se van haciendo ahí parcelas que se van haciendo, que el ayuntamiento ha sacado hace poco una cierta polémica, porque hubo incluso en redes sociales se criticaba que 40 viviendas y se sorteaba y parecía que hay un espectáculo para sortear unas viviendas, lo que sitúa el problema de la demanda. Está el asunto del Plan Vive, que la Comunidad de Madrid está implantando. Getafe va a ser una de las primeras ciudades que va a tener esas viviendas del Plan Vive, un Plan Vive que ha tardado en ponerse en marcha 5 o 6 años, pero esas 400 y pico viviendas ya están prácticamente, se van a acabar este año, y en un principio la previsión es que en mayo o junio entren esas familias a vivir. El otro día daba el consejero, poníamos el corte en Getafe News, el consejero daba los datos, que para esas 400 viviendas, a 24 horas se habían apuntado 3.500 familias. Los datos demostraban la demanda que hay, y por otro lado el ayuntamiento, que nos viene hablando de ese nuevo barrio de la aviación, del desarrollo de la CAR, donde el ayuntamiento ha comprado, que es lo único que se ha hecho hasta ahora, por 35 millones de euros, los cuarteles de la CAR, que es otro desarrollo. Yo creo que por situar así, no sé por dónde queréis que empecemos. No, yo creo que el problema es reconocer que hay un problema. Hay un problema grave en Getafe, en toda España, pero en Getafe es más grave que en otros sitios de vivienda. Estamos llegando y podemos asistir a cosas, a volver a ver chabolas. Y ya han empezado ya. Podemos empezar. Pero estamos asistiendo a otro que también se puede regular, que es unos alquileres infrahumanos. En condiciones infrahumanas, que también se puede regular, que requieres de unas condiciones para poder ser alquilado. Es un tema que lo hemos hecho para los animales en una ley hace poco, pero parece que para las personas nos hemos olvidado un poquito de ello, de hacerlo. Entonces, lo primero es el reconocimiento del problema. Y en Getafe, la ley que aprobó el gobierno no ha funcionado. No ha funcionado. O sea, que ahí discrepamos. Ya, pero no ha funcionado, ahí están los datos. Lo que ha subido el precio y lo que ha subido el alquiler y de propiedad, de las dos. Y además, un problema es que va a seguir subiendo, porque en Getafe no hay. Esto es hablar con cualquier inmobiliario de la ciudad para que te diga que no hay oferta ni en compra ni en alquiler. Salen en alquiler y tardan una hora, siendo auténticas porquerías, lo que sea, muchas de las cosas que se alquilan. Entonces, hay un problema. ¿Y qué instrumentos tiene la administración para afrontar los problemas? En este caso, tú lo has dicho muy bien, es el Plan General de Ordenación Urbana, donde se ve las necesidades de la ciudad, no solamente en vivienda, que también, pero en vivienda fundamentalmente, en servicios, en equipamientos, en infraestructuras. Ese es un plan general, donde se planifica la ciudad. ¿Por qué no se toca y ni se quiere tocar el plan general? Bueno, yo diría una barbaridad. A lo mejor estamos en una política que decían hace tiempo que lo político era el que las veía venir, las dejaba pasar, se paraba a tiempo y si le meaban decía que estaba lloviendo. O aquel otro, a ver si volvemos a los políticos, que decían que había 2 cajones
Pero esto va desde algún político famoso europeo hasta Franco. El cajón que el tiempo, de los problemas que el tiempo se encarga de resolver, y el cajón de los problemas que ni el tiempo es capaz de resolver. Pues no, yo creo que los problemas hay que afrontarlos. Hay que mirarlos de cara y hay que afrontarlos. Y hay que revisar el plan general. ¿Hay miedo? ¿Por qué hay miedo? ¿Porque hay intereses? Claro, es que en la ciudad hay intereses. Pero habrá que afrontar el futuro de la sociedad y no modificaciones puntuales. Por ejemplo, para hacer la CAR hay que hacer una modificación puntual de ese plan general, por poner un ejemplo. Para hacerlo de la Plaza Mayor, que se está haciendo, que me parece un proyecto bastante disparate en las necesidades que hay hoy, lo que se va a hacer en la Plaza Mayor, que se haga viviendas cuando estamos en el plan contrario, que digo, las oficinas se conviertan en viviendas. Se lo ha aprobado en la Comunidad de Madrid, se está aprobando en el Ayuntamiento de Madrid y en muchos ayuntamientos de toda España. Y aquí, en el centro de la ciudad, en una nueva promoción, va un edificio de oficinas. ¡Qué disparate! Y mucho más cosas. Aparte que yo tengo dudas de que ese proyecto se lleve adelante, por razones de costes diversos y de planificación. Y queda en la CAR. Primera pregunta, yo tengo dos preguntas, que me parece fenomenal, la aplaudo, estoy a favor. Pero primero, ¿cuándo se van a ir los militares? Segundo, ¿cuándo se puede ejecutar? Tercero, ¿cuándo van a estar las viviendas disponibles para las necesidades de los usuarios de Getafe en alquiler y los que sean propiedad? Porque a lo mejor entonces las necesidades no son las que hay ahora. Eso un plan general también lo da. A lo mejor las necesidades de vivienda, si es dentro de 10 años, son el doble las que las hay ahora. Y ese proyecto no cubre esas necesidades. Entonces, discusión, debate, datos y planeamiento. Esa es mi pequeña... Es tu primera aportación. Le doy. Pues a mí me parece que en primer lugar existe un problema muy grave. Pero yo creo que es un problema que está de alguna manera no generalizado, pero yo creo que sí detectado. ¿Dónde está detectado? Pues en primer lugar en las grandes ciudades, en segundo lugar en las grandes ciudades en las cuales hay más diferencia económica o más brecha económica entre las diferentes clases sociales. No es el caso de Getafe, esa diferencia social. Y hay unas necesidades tremendas, ¿eh? Discuto la principal ahí, ¿no? Discuto la principal porque eso es ideología, pero no funciona así. En Getafe no hay grandes diferencias sociales. Y hay unos problemas de vivienda terroríficos. Con lo cual, no sé si cuadra bien. Bueno, no hay por ejemplo, a lo mejor hay un tema nacional que sí cuadra, que es, al estar la deuda pública en este momento pagando unos intereses importantes por cubrir las necesidades de deuda pública, hay estudios que dicen que hay 100.000 millones que podrían ir a inversiones y están yendo a financiar la deuda pública porque es más segura y muy rentable en este momento. Por poner un caso. Bien, yo cuando decía esto, de que yo creo que son las grandes ciudades y especialmente ciertas grandes ciudades las que tienen problemas, yo doy por hecho que Getafe no es una unidad en sí, es una unidad perteneciente a Madrid. El hecho más claro es que no existen periódicos o medios de comunicación en Getafe que sean dignos de por lo menos cubrir una ciudad de 200.000 habitantes, o casi, como la que tenemos nosotros. Es decir, cualquier noticia que surge tiene que ser una noticia que nos viene de Madrid acerca de Getafe. No sé si me para poder eso que tiene que ver con la vivienda. No, lo que tiene que ver con la vivienda es algo muy simple. No te puede retrotraer a la circunstancia de que Getafe es una entidad separada de Madrid. Madrid es una unidad, Getafe es una unidad que pertenece a Madrid. Pero entonces, ese tema, si lo aplicamos, entonces no hay ciudades. Porque Barcelona, entonces cubre toda la área metropolitana. Valencia cubre la área metropolitana. No estoy de acuerdo, por eso no lo comparto. Si me permites, te voy a decir por qué, en mi humilde opinión. En primer lugar, Getafe... París sería igual. Exactamente igual. La influencia de una gran ciudad, que una gran ciudad tiene sobre todos los alrededores, es una influencia muy directa. Hoy día el centro de Madrid se está quedando desarbolado. Cuando digo desarbolado me estoy refiriendo a que gran parte de la sociedad, especialmente los más jóvenes y los que menos medios tienen, están saliendo fuera al extrarradio a buscar... ¿Por qué? ¿Por qué? Por varias razones. Hay que analizar las razones. Por ejemplo, los pisos turísticos están echando del centro de Madrid y del centro de Barcelona, ya las echaron antes, y de otras ciudades, están echando a la población porque hay una rentabilidad en el piso turístico que no hay en el alquiler normal. Yo voy al hecho. Y no son los grandes propietarios. Las causas. Hay que verlo. Si quieres, luego vemos las causas. El hecho es que Madrid se está quedando
Ahora mismo... Pero Madrid no es el centro, ¿eh? Madrid no es el centro. Madrid centro. Pero es que Madrid es más grande que eso, No, es mucho más grande. Vamos a hablar del centro. ¿Cuánto representa el centro de Madrid sobre el total de Madrid? Vamos a poner una zona amplia. Si quieres empezamos por el centro de Madrid, los 3 o 4 distritos de centro-centro, la manzana que cubre el interior de la M30 y después, si quieres, lo que representan los barrios que están alrededor de la M30 y que pertenecen a Madrid, por poner 3 o 4 zonas diferenciadas. El hecho en sí es que en la zona centro-centro cada vez hay muchas menos viviendas a una velocidad galopante. A medida que llegas no, hay, y te acercas... Hay viviendas, pero se dedican a otro uso. Sí. Se dedican a otro uso de viviendas. Cuando me refiero a viviendas, me refiero a viviendas habituales de familias. Es lo que me estoy refiriendo. Porque si tú te refieres a hoteles, ¿qué es lo que están utilizando esos pisos? Sí, pero los pisos turísticos están sustituyendo a los hoteles, a los hostales y a las pensiones. En muchos casos. Primero porque sale más barato para una familia que viene de 4 o 6. Habrá que regularlo también. Habrá que regularlo de otra forma. Sí, el hecho de regularlo. No, estamos hablando de las familias que viven en el problema de vivienda. Pero yo hablo de las familias que viven en Madrid de manera habitual, que no encuentran vivienda en el centro de Madrid. ¿O sí? Sí encuentran, pero a un precio que no pueden comprar. Punto 1. No, sí encuentran. Es decir, en el centro de Madrid hay vivienda. Una vivienda para ellos. No encuentra una vivienda para ellos. En segundo lugar, lo que estamos viendo es que esa gente, cuando empieza a buscar, tampoco encuentra dentro de la M30, ni tampoco en los alrededores de la M30. Vamos a poner en las zonas, por ejemplo, de las que hablamos, que pueden ser desde Ciudad Lineal hasta Moratalaz. Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo tengo familia y amigos que viven en Chamberí, en otros barrios del centro, y en precios que Chamberí es para una familia. Por ejemplo, media, en Arenta tienes, vamos a ver, en Arenta, digo, para el nivel adquisitivo que hay en esa zona. En Arenta tienes pisos por 350.000, 400.000 como Getafe, igual que en Getafe, al mismo precio que Getafe. Están en Getafe así, los tienes, y si quieres te los enseño. Y en otros barrios del centro de Madrid, una cosa es el cogollo turístico, donde ahí no hay ni uno, y los precios son absolutamente desorbitados y demás, que esto también está, de mi punto de vista, como en Getafe, pero eso no es de Madrid. En Getafe está desorbitado el precio de la vivienda, que esté en 400, 500.000 y en 350.000. Los que se hicieron de protección oficial hace 10 años están en 350.000. Es un disparate. O sea, no es Madrid, es Getafe. Es que lo que discuto es que eso es en Madrid, en Getafe. No, es Getafe y es en todos los municipios de Madrid. Yo creo que ¿Cómo han subido los pueblos de Madrid? No, lo que ha subido proporcionalmente. El asunto. Lo que estamos hablando... ¿Cómo se afronta el problema? Vamos a ello. En primer lugar, el hecho se ha dado. Si quieres que discutamos las causas, las discutimos. ¿Cómo se afronta? Por partes. Yo creo que hay una cuestión. Primero, decía antes que la periferia de Madrid pertenece a Madrid, en cuanto a la hora de analizarse. En segundo lugar, entiendo que no es comparable una zona como Getafe o como Leganés o toda la zona sur, que es más pobre, entre comillas, que algunas de las otras zonas que podríamos discutir, como son, por ejemplo, zonas del norte de Madrid o del oeste. Estamos hablando de que no es comparable la vivienda, el precio que tiene en una zona como Getafe con la que pueda tener en Zamora o la que pueda tener, por ejemplo, incluso en alguna zona tipo... no me compares Zamora, que es que no hay demanda. Es que esto es un problema de oferta y demanda. Donde no hay demanda no sube. Donde no hay demanda no sube. No hay un problema. El problema está donde hay demanda. Claro, pero lo que estoy hablando es que no es un tema generalizado en todo el país, sino que es una zona, es un problema en mucha parte del país. He dicho también al principio que ese problema se da principalmente pero es que te llevo la contraria. En mi pueblo, Ponferrada está al lado. En mi pueblo no hay problema de la vivienda. En Ponferrada sí. El problema del precio de la vivienda y del alquiler ha subido. El pueblo al lado no, pero en Ponferrada sí. ¿Por qué? El precio que puede tener en Ponferrada. No, lo que ha subido, lo importante es lo que ha subido, perdóneme usted. No es el precio actual, sino que precio había antes, porque los salarios son equivalentes. Por lo tanto, es perjudicial para los habitantes que viven ahí a la hora de buscar, comprar o alquilar una vivienda. Ahora, en el pueblo de al lado, 5 kilómetros, no hay problema. Entonces, es un problema de oferta y demanda, naturalmente, que eso es un problema de oferta y demanda. Si no hay demanda, pues no suben los precios. Es que... Eso he dicho. Primero, tenemos que delimitar dónde está esa oferta y demanda que tú dices, o dónde está esa subida de precios especial. Pero está publicado, está publicado. Si lo que estoy diciendo es que yo creo que lo que estamos asistiendo es a una situación... Estamos discutiendo. Pero pasa que no avanzamos. Yo creo que este tipo de cosas, cuando sucede en la tele, que se ponen 2 o 3 a discutir y no
no llegan a mucho, al final tampoco interesa tanto a los espectadores, yo creo que en este caso a la gente que nos pueda ver. Por eso te decía que yo creo que el tema es avanzar y situar el problema real. El problema real hoy día es algo muy sencillo. La gente es consciente de que el alquiler, que es el que hablamos nosotros, es algo que se ha llevado en otros países y en España no. Hoy día... Eso, con perdón, es que no es nuevo en España. Eso no es el problema actual del alquiler. En España ha sido siempre un porcentaje mínimo. No es nuevo, pero que no es nuevo. Alquiler. Y yo lo que te estoy diciendo pero no es nuevo en España es el problema de que el alquiler representa un porcentaje bajo sobre el total de vivienda. No es un problema nuevo. Porque ahora se profundiza. ¿Desde qué año no se construyen viviendas? Pero se profundiza en ese problema, Jesús, yo creo, por eso que estaba diciéndole hoy, porque en esa relación de oferta y demanda que tú decías, ha habido un momento en el que en determinados espacios, que es lo que estáis hablando, entiendo los dos, en esos determinados espacios, que pueden ser áreas metropolitanas o como le vamos a llamar, evidentemente, primero, el espacio físico se acaba finiquitando. Es decir, Madrid, hoy, la ciudad de Madrid, ¿vale? Podemos hablar de Getafe, que también tiene una particularidad más concreta, porque tiene un territorio bastante extenso. Pero Madrid hoy se está extendiendo, lo último que se está haciendo, que son cosas que vienen heredadas del boom inmobiliario. Antes de la crisis de 2008. Fue lo que se ha parado, y además es vital para Getafe porque está llegando a Río Manzanares, esas viviendas, por lo cual, por el otro lado, por el lado de Vallecas, puede ser un continuo urbano. Toda la parte de esa está llegando a, y que esto no es un fenómeno nuevo, como tú has dicho antes. Esto estaba planificado. No, pero que esto en la humanidad ha pasado siempre. El cogollo se extiende hasta que se extiende, pero hay una extensión física limitada. Es decir, el municipio de Madrid va a llegar hoy, llega a desde el río por otro lado, pero va a llegar hasta arriba de Madrid. Pero Madrid tiene dos proyectos que son el Madrid Norte de Chamartín. Sí, pero son dos proyectos que no van a bajar los cuarteles de la carretera de Extremadura. Hay cuantos. Que hace falta más. Claro, no, pero claro que sí. O en otros sitios. Si siempre va a hacer falta más. Si desde la teoría de la oferta y la demanda siempre va a hacer falta más, si el problema es que físicamente no llega. Pero acabo con el razonamiento. Y el problema es que por mucha demanda, por mucha oferta que tú realices, lo que se ha demostrado, lo que demostró la crisis económica anterior, es que los precios no bajaron. ¿Y no bajaron por qué? Tú decías antes, es más interesante comprar, hoy en día el dinero prefiere irse a la deuda pública porque la considera más rentable. No, y más segura. Asegura que no invertir en el... Un porcentaje, no todo. Bueno, que no invertir en este caso en el ladrillo. Cuando si hay algo que se ha invertido en este país es en el ladrillo. Ojito, después de la crisis económica de 2007, el dinero se ha dado cuenta de que se puede pasar, que está volviendo a pasar en Estados Unidos con las oficinas. O sea, que aquí lo que está haciendo la Comunidad de Madrid de convertir oficinas en viviendas es traerse las consecuencias de lo que está pasando en Estados Unidos, otra vez los fondos de inversión, a cometer los mismos errores. Porque la generación de oferta, que ya digo, no demostró que bajara el precio, porque no lo bajó desde 1996 que se aprueba la ley del suelo, ¿vale? Que es la consecuencia del último PGU de Getafe. Esa modificación de ley del suelo, a cabo, no hizo que bajara el número de vivienda. ¿Por qué ahora se habla del alquiler? ¿Por qué se habla del alquiler? Porque ese dinero que antes invertía en la compra de viviendas y daba el pelotazo y se llevaba cuando construía la vivienda porcentajes altísimos de rentabilidad, ahora se está dando cuenta de que eso, porque además todos los análisis salen, no es que la gente ya no tiene la capacidad económica que tenía antes, siempre se ha hablado, siempre se ve el ejemplo, España compró viviendas en los años 60-70 cuando los hizo la dictadura, las compró porque se pagaban las letras, siempre se pagaban las letras, que la gente la podía pagar, ese problema no existe. Hoy cuando el gobierno le dice a la gente que le va a dar el 20% o le va a avalar el 20% a los jóvenes para que compren vivienda, que fue lo que hizo el otro día, lo que está es generando una nueva burbuja especulativa sobre el precio de la vivienda. ¿Por qué? Porque el precio de la vivienda no baja, el banco se queda con el préstamo, llega un momento que la vivienda, porque se infla la burbuja, volverá a caer y volveremos a estar otra vez en el mismo problema. Hay algún técnico que dice que en lugar de esa ayuda del gobierno, ¿por qué no hace una cosa más sencilla? Que es que retrase el pago del IVA 10 años, que es una cantidad similar a la que va a dar, y que sería más beneficioso para el efecto sobre el precio de la vivienda, que esta otra medida. No, pues sería igual, Jesús. Tú decías, ¿cuál es el problema? El problema, tú lo dijiste el otro día muy bien, estábamos los tres sentados. ¿Cuál era lo que las familias dedicaban al gasto en vivienda hace 30 años y el que dedican? Ahora tú lo dijiste muy bien, hiciste muy bien el análisis. Hiciste muy buen análisis. Y en cuanto a la alimentación, por lo menos no siempre hay más factores porque hayan entrado, y en la vida de las familias han entrado otros factores que son gastos que antes no había. Pero no se puede considerar que ese tanto por ciento que explicabais
ese tanto por ciento al final lo que va a volver a provocar, mientras que el sistema sea el mismo, es una burbuja del este. ¿Cuál es el problema? Sí, ¿Cuál es el problema? y un Muy matiz, importante ¿sabes? lo que decía Eloy, que es, la gente, lo primero que hay que entender es que toda la gente, toda la población, y afortunadamente, y lo digo así, aunque sé que esto no gustará a mucha gente, y afortunadamente cada día la natalidad baja en nuestro país, afortunadamente, con lo cual la demanda de getafenses que van a necesitar una vivienda, de getafenses nacidos en Getafe... Pero migrantes sí. Bueno, Los claro, migrantes sí. sí, pero esa población... Pero el primer mensaje que mandar a la gente, tú no vas a poder quedarte a vivir... El primer mensaje que se le dio hace unos años es, tú no vas a trabajar en la misma fábrica que tus hijos. El siguiente mensaje es, tú no vas a vivir en el mismo sitio que han vivido tus padres. Porque eso no va a pasar. Y eso es un mensaje que desde las administraciones públicas, de la local, te digo Pedro Castro, lo hacía muchas veces, las casas para los hijos. Y eso es físicamente imposible. ¿Por qué se habla del alquiler ahora de la vivienda? Porque es la única manera de la relación. Ese era patriotismo de Pedro sí, y campaña electoral. Claro, no, y porque, pero que lo intentó, o sea, que lo intentó, que cuando se hace Getafe Norte, cuando se hace el Bercial, cuando se hace Los Molinos, cuando se hace Buenavista, se hace para eso. Pero es que eso tiene unas limitaciones físicas. Entonces, claro, podemos seguir construyendo, si físicamente es posible. Ahí estaba el polígono de Los Ángeles, pensado para construirse. O sea, en el plan general de urbanas ya se tiran ahí esto. Se modificaron ya algunos usos. Sí, pero yo sigo diciendo que quiero datos. No me quiero que el ayuntamiento, que es el organismo que hemos elegido democráticamente para dirigir esta ciudad, haga con el instrumento que se llama plan general. Y ahí van estudios de necesidades, estudios de planificación. Es que no hay ninguno. Esto no es presentable. Estamos hablando con buena voluntad, yo con pasión además, pero ¿dónde están los datos que tenemos en Getafe de la necesidad de vivir? ¿Dónde está? Lo único que tenemos, porque lo dan las inmobiliarias, además, de alquileres, es lo que sube el precio de la vivienda en el alquiler y lo que sube el precio de la vivienda en propiedad y el número de contratos que se firman. Es los únicos datos que tenemos. Pero ¿cuál es la necesidad trasfondo? Porque hay datos que manejan que hay una necesidad mucho mayor de trasfondo. Esa que decimos de alquilar ya en Getafe, que lo he presenciado. Una vivienda de mierda, una habitación de mierda, en una vivienda de mierda, en un tercer piso sin ascensor, por 500 euros. No me lo han contado, lo he visto. Lo que pasa es que no me lo han contado. Entonces, yo que el ayuntamiento quiero ir a sus fuerzas políticas, pero el ayuntamiento, que es la corporación democrática, el órgano de gestión, debe plantearse seriamente esto. ¿Por qué no lo haces? Es la pregunta. Y vuelvo a decirlo, por el miedo a meter la pata. Pero es que así no se gobierna. Gobernando puedes meter la pata, pero hay que hacer cosas. No se puede estar inane para no meter la pata, sin hacer nada. Lo que pasa es que decía Eloy... No sé si te van a dejar de emitir esto, ¿eh? A mí sí me deja, a mí no me tiene que dar permiso para nada. Decía Eloy, y comparto en parte, que al final hay, o sea, que esto, o sea, que estas áreas metropolitanas, o sea, debería haber una política, digamos, regional, porque hay que reconocer que las competencias de vivienda no son de los ayuntamientos, son de las bueno, se va a ver, ¿verdad? Las metropolitanas. Las competencias son autonómicas. Y la Comunidad de Madrid tampoco tiene un plan definido. Tampoco. Se ha sacado esto de la manga. Lo ha sacado por la necesidad y por la urgencia y porque hay un problema y ha querido responder con una bandera. No, y nos engañemos. Porque se hace una urbanízación hay intereses. Pero también hay intereses en la Comunidad de Madrid. Cuando cede suelo a 75 años a una serie de empresas que se van a quedar con ese suelo, o sea, que van a tener ese suelo para poder explotarlo y tiene esas limitaciones, como está pasando en Buenavista, donde a los 3 años te hacen un contrato de 400 euros y ese mismo suelo, esa misma vivienda luego vale 900 euros a los 3 años porque acabas el primer contrato, las normas que ha puesto la Comunidad de Madrid y te dicen que hay que buscar la rentabilidad, que es lo que estábamos hablando antes, no soluciona el problema del suelo, ni está solucionando el problema del alquiler, es evidente que no lo soluciona. ¿Y cuál es la solución? ¿Cómo se debe afrontar? Porque lo que sí hay, es claro es la necesidad de que haya más oferta para que baje la demanda y por tanto los precios. Eso, ¿cómo se hace? Si no estáis de acuerdo con ninguno de los temas, decir cuál es el plan, cómo se hace ese planteamiento, cómo se ejecuta. Porque hay que construir, hay que poner, hay que edificar, y hay que invertir. Y hay que invertir. Tampoco, no voy a decir nada especial. Yo entiendo que hay cuestiones que a lo mejor hay que plantearlas de una manera un tanto extraña, por poner un ejemplo. Si los españoles hemos llegado a la conclusión de que ahorrando a la compra de la vivienda salvamos dinero para nuestro bolsillo en comparación con el alquiler, que es el otro día lo que básicamente decía un artículo que aparecía en El País, precisamente, donde venía a decir además que era mucho más, con diferencia, rentable comprar una vivienda que alquilarla, a medio plazo y a largo plazo.
De eso los españoles están muy enterados. Lo que ocurre es que a veces los propios Lo hemos practicado, políticos... hasta hace poco lo hemos practicado. Ha habido épocas en las cuales, estamos hablando de 20 años para acá, han intentado hacer que que cambiemos de opinión, básicamente porque en otros países resulta que se lleva más el alquiler que lo que se lleva más en la propiedad. Pero esos países en los cuales existe un control y sobre todo una intención por parte de los poderes públicos, llámese ayuntamientos o administraciones a nivel de comunidad, etcétera, para hacer que las viviendas suban solo una determinada cantidad y que esa cantidad que vayan subiendo esté controlada por ellos, no por los alquileristas o en este caso que son gente bastante... Una pregunta, ¿quiénes son los alquileristas en Getafe? Getafe no, en España, porque hay datos, ¿eh? No, claro que Ya hay datos. Pues la gran mayoría, la inmensa mayoría son familias. Sí, está demostrado, están los datos, ¿eh? Demostrado con datos. Pero en un porcentaje altísimo, los fondos buitres son una minoría dentro del alquiler. Son muy minoría. Sí, pero vamos. Pero para más. Para más los fondos buitres. Para más. Pero más del 70% son particulares que alquilan. Más del 70, ¿eh? Más del 70. Por lo tanto, la demagogia yo digo, la demagogia era justitas. Vamos, porque esos son intereses de familias de nuestros vecinos, ¿eh? De vecinos nuestros. Y tienen intereses, y actúan también con intereses, ¿eh? También tienen intereses, y actúan con intereses también. No son ángeles que actúan de forma benefactora, ¿eh? Sí, pero ahí eso... Yo entiendo que el número de viviendas ahí habría que hacer... Hay datos, pero hay datos parciales, me voy a explicar. Hay aquí que las administraciones hagan datos reales, coño, sí, que trabajen. Lo que me estoy refiriendo es que es cierto. Tú coges ahora mismo, lo tengo aquí además, pero lo está viendo esta mañana. Tú coges ahora mismo y tienes gente que tiene de 1 a 3 viviendas y están controlados en cuanto al número. De 3 o 5 viviendas a 10 viviendas y de ahí hasta 25. Y a partir de 25 viviendas ya se considera pues, he leído todos esos datos. La gran mayoría está por debajo de eso. Pero hay una cuestión de fondo. Las empresas, por ejemplo, que tienen acciones, a veces no se controlan con el 51%, que es mayoría. La mayor parte de las veces quien controla la empresa es el que tiene el 10% de la empresa. Especialmente cuando estamos hablando de grandes o grandísimos números de acciones que hay en marcha. Pero la Junta General es capaz de reunir las acciones suficientes de mayoría. Reúne para ir a la Junta. ¿Que te vas a poner en contacto con los propietarios de uno, de dos y de cuatro pisos? Digo, por ejemplo, que pones las empresas, y de eso sí sé también algo, he dirigido alguna, cuando van a la Junta General ya se encargan de los deberes y tener la mayoría. Vamos a ver. Para que se apruebe. Si el tema de fondo está en que tú cuando coges y ponle un fondo, por ejemplo, cualquiera, de los que ha cogido, por ejemplo, viviendas aquí en Getafe. Cuando ese fondo pasa a las viviendas, un alquiler de 300 o 400 euros, a un alquiler de 800, pues son los que están dirigiendo el cotarro para que todas las familias pequeñas, si pueden, que tienen 1 o 2 viviendas en alquiler, pues pongan el alquiler más alto. No estoy de acuerdo con eso. Análisis creo que no corresponde a la realidad. Porque los fondos buitres en Getafe representan muy poca vivienda en alquiler. No fijan precio. No es verdad eso. Es que rebato la principal. Los fondos buitres no fijan el precio del alquiler. Son infinitamente más los particulares que el fondo, pero vamos, de forma espectacular. Por lo tanto, si son minoría no pueden fijar precio hoy. Es un principio elemental que tú sabes, también como yo. Eso es ideología, no son datos reales. Si eso es populismo, no corresponde a los datos reales de la sociedad, lo que pasa en la sociedad. Oye, Getafe, no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, no pasa nada tampoco. No pasa nada, no estamos de acuerdo. Hombre, si estuviésemos de acuerdo, a lo mejor lo estábamos debatiendo. Yo creo que José Luis lo ha juntado para juntar la diferencia. Yo creo que marcan el paso. Se ha juntado para marcar la diferencia. Yo creo que son los que llevan el tambor y marcan. No, hoy no, el Getafe no. Yo lo rebato de hoy. No estoy de acuerdo. Con todo el respeto, no estoy de acuerdo. Y los datos no te avalan. Además, los datos no te avalan. Que son los números de las viviendas de fondo buitres en Getafe. No te avalan los datos. Dámelos unos y otros. Por lo tanto, para alguien marcar precio, tiene que tener un número importante de viviendas que permita marcar precio. Eso no existe en Getafe. Hablamos de otro tema. Ese tema creo que no es el clave hoy. Clave es la necesidad que hay, la falta que hay y cómo se afronta esa necesidad. Hemos partido de un hecho. Oye, yo ya discuto más y ya me callo. Yo he dicho antes que la no digo, porque estoy demasiado excitado. Yo he dicho antes que la demanda y la oferta ya no quedan en Madrid, Cogollo, donde hay una falta
X, sino que se va extendiendo a medida que hay más gente que no puede estar en Madrid y tiene que ir a la periferia, y cuanto más lejos mejor para buscar una vivienda a un precio bajo. Me permites, eso no es nuevo tampoco. ¿Cómo creció Madrid? ¿Dónde fue la primera emigración y cómo fue creciendo? Es que eso es la historia de Madrid. ¿Cómo han crecido todas las... Es la historia. ¿Cómo han crecido todas las grandes conurbaciones? Eso es la historia. ¿Y eso qué cambia? ¿Qué no? Yo me pregunto, ese análisis que cambia de lo que estamos hablando. He empezado por decir que Getafe no es un ente en sí. Depende de todo lo que va ocurriendo en la comunidad, especialmente en aquellas zonas en las cuales ya hay un determinado número por habitantes que es bastante alto. Esto quiere decir, ponemos de otra forma, depende de que sea Madrid. Hablamos de Madrid, pues hablamos de Madrid, no hablamos de Getafe. Pero es el mismo problema. Hablamos de Madrid, hablamos de Barcelona. Hablo Madrid con urbación. Es que los fondos en Getafe, ¿qué tienen? Y yo te digo, ¿qué tienen ni en Madrid? Ni en Madrid tampoco. Ni en Madrid tampoco, no. No son mayoría ni de coña. No representan ni el 10% de la vivienda en alquiler. Perdóneme usted, ni el 10%. Por lo tanto, no puedo marcar precio. Sigo discutiendo. Es que vamos a la conurbación Madrid. Los fondos no marcan precio. En el alquiler hoy. Ni en el precio. Ni el precio. Tengamos una diferencia de opinión. No, pero aquí es importante, yo no. Y digo que cuando sale en la televisión... Y espero además que sigan sin marcarlo. Y espero además que sigan sin marcarlo. No solamente digo que no, sino además espero que sigan sin marcarlo. Por la política del Plan Vive puede ser que lo marque. Y por eso digo... Si tú le das todo el suelo y ellos deciden... Por eso digo... cada vez tienen más. Por eso digo que espero que no lo marque. Espero que no lo marque. No lo marca y espero que sigan sin marcarlo. De moderador y ya sabéis que no, que es al revés, que a mí me gusta más provocar. Si hoy te fastidias, estás de moderador. Pero yo creo que tienen razón los dos. O sea, creo que cada vez marcan más los precios los fondos buitre, en el sentido de que ellos van, o sea, por muy minoritarios que sean, que creo que en eso sí tienen razón, creo que ellos cada vez, digamos, abarcan más el campo. Además, tú has hablado al principio de dónde se pone el dinero y quién pone la inversión, ¿vale? Que son los mismos fondos buitre que además, con casualidad, controlan los medios de comunicación estatales en este país, con lo cual una relación sí tiene cuando hablan de ocupación y cuando hablan de las cosas y no hablan del verdadero problema que es la demanda, la falta de viviendas y la demanda en los precios. Tú has dicho una cosa antes, que no estoy de acuerdo, y es la ley de vivienda no ha bajado el precio del alquiler. La ley de vivienda en la Comunidad de Madrid no se ha implementado, con lo cual no puede bajar el precio del alquiler. Eso va a empezar. ¿Para qué sirve? La ley se hace para cumplir, la ley se hace para que tenga efecto. Si no se hace para que tenga efecto, para Los Ángeles y aplaudir no me vale. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo espero que tanto el Ayuntamiento de Getafe lleve a los tribunales a la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España haga su trabajo. Eso es lo que tienen que hacer. De vez en cuando trabajar y llevar a los tribunales a la Comunidad de Madrid, porque la ley de vivienda debería implementarse. Y ahora se está hablando, porque estamos hablando en otros campos, por el campo, cuando pone, es que no hay, pues no se ha puesto, si no se pone el índice corrector, pues si no se pone el índice corrector de cuál es el precio, no estamos hablando de nada. Como eso no se ha hecho, porque se ha hecho una ley de vivienda, porque el Partido Socialista no quería hacer ley de vivienda, porque esos grandes poderes estaban obligándole a que hubiera la vivienda. ¿Por qué no hay ley de vivienda en 40 años de democracia? Pues porque hay un negocio detrás de la vivienda. No se puede decir que la vivienda no es un... La vivienda es el sitio donde la gente mete el dinero. Entonces he explicado. ¿Por qué el trabajador de John Deere se compra un piso en San Isidro y lo alquila? Pero no porque tenga unas necesidades económicas, porque el trabajador de John Deere tiene una de las pensiones más altas para con su jubilación. Sino es el refugio donde tenían el dinero y lo han metido ahí, lo tienen alquilado. Y lo tienen alquilado. Ha sido buena inversión. Pero porque al final es verdad que los marcos que se quedan de dar explicaciones, que como no se basan en datos, no son reales, claro, como tú decías. Cuando se dice, o sea, los precios suben porque hay una alta demanda. Pero no se pueden controlar porque es contradictorio decir eso con decir, es que la ley de vivienda hace que las viviendas no salgan al mercado. Hay un artículo que hacía ayer precisamente alguien que no es dudoso de ser muy de izquierdas, que es Sánchez Llibre, el jefe de la patronal catalana, decía que la ley de vivienda había obstaculizado esta cuestión. Y que a ver quién va a alquilar, y el otro día un liberal, el Cabrillo el señor Francisco Cabrillo, sí, en El Mundo, decía que quién va a alquilar una vivienda si le obligan a bajarle un 10% de la rentabilidad. Vamos a hablar en castellano. Eso es ideología. Claro, eso es ideología. Es que parece que ideología solo hay de un lado siempre. No, hay de todas partes. Lo sé. Ya, claro, pero que ideología no, intereses, tampoco es ideología, es intereses. Para que la gente no es ideología, es intereses. Claro, por eso, ya muchas veces. Entonces, cuando tú tienes una vivienda en el Bercial, para poner ejemplos, que lo puedan entender los vecinos, tú tienes una vivienda en el Bercial, y la vivienda del Bercial que hoy están alquilándose en 1.200, 1.300, 1.400 euros de alquiler.
Eso hay que saber cuál es el salario medio de este país para saber que es casi imposible pagar eso. Estamos hablando del 50%. Sí, ¿cómo se paga? Si el 50% del salario de un matrimonio, si vamos a de una pareja. Pero, pagan el dinero de una persona está yendo a la si hablamos en realidad de lo que sucede en realidad y no nos ponemos algo de los ojos, se alquilan como porque en lugar de una familia alquilan dos familias esa vivienda para que les salga. El problema que está viendo ahora en Getafe, y lo pongo, y en Getafe, en Madrid, es que es Getafe. Estamos hablando de Getafe en primer lugar. Está viendo que alquilan una vivienda de 900 euros y entras 2 y 3 familias. Sí. ¿Por qué no? Porque no hay posibilidad de hacerlo de otra forma. Engañando al propietario, porque tienen que engañarle. Pues si le dicen que va... el propietario se deja engañar. Se deja engañar. Porque es a lo que voy a decir. La cuestión es que cuando tú llegas a hacer un marco discursivo en el cual dices que no se puede bajar un 10%, un 20%, porque quien diga que en el vertial un propietario, sea el que sea, me da igual que sea, tanto el que tiene 25 pisos, que los hay en el vertial, como el que tiene 3. ¿Vale? Pues seguir con el ejemplo. Que alguien me diga a mí que porque el precio, porque la ley de vivienda diga que en el vertial no se pueden alquilar los pisos por más de 700 euros. Imagínate que eso lo dijera cuando hicieran el índice ese, que no lo va a decir porque va a decir... ¿Vale? Pero 700 que fuera la mitad del precio, todo sería rentable y todo el mundo alquilaría sus pisos. Es mentira que se diga que la gente no va a alquilar la vivienda porque se limiten los precios. Esa teoría que dice que la ley de vivienda no cumple es una falsedad de rigor, porque todo el mundo va a alquilar la vivienda. ¿A quién no le interesa decir que se limiten los precios? A esos fondos de inversión, a esa gente que tiene mucho y que van porque tienen detrás, accionistas detrás, que necesitan obtener máximas rentabilidades. Al trabajador de John Deere, al jubilado de John Deere o de construcciones, 700 euros más su pensión, le arregla muchos de los problemas que pueda tener, que no son suyos, que son de sus hijos, de sus hijos. Para ayudar a sus hijos. Ese es el modelo de sociedad. Y ahora acabo con una cosa, porque claro, ese es el primer problema. Estoy en minoría, Pero no, porque yo... Pero me defiendo, no hay problema. No sé, no tienes problema. Pero, y vamos a la otra parte, porque en la otra parte, o sea, yo que incito sí tienes razón. Hay un problema, hay una falta de oferta, porque evidentemente no vamos a solucionar el problema solo limitando los precios de alquiler. Eso es evidente. Pero es necesario eso, y eso no se está haciendo aquí, se está haciendo otro lado, incluso en los sitios donde ya había un mercado, digamos, de alquiler grande, como es Alemania, Austria, un montón de sitios de estos se está haciendo. Suecia, donde hay límites a los precios de alquiler, no pasa nada, son países democráticos y no mataba a nadie. No son incluso más democráticos. Bueno, para que no digan que no decimos que España es una democracia. La cuestión es que falta una cuestión de oferta. Que somos el 24 país más democrático del mundo, es la última. Más que Francia. Falta un elemento clave, que es la oferta. Es un efecto clave, que es la oferta. Yo os decía al principio, lo que se ha demostrado es que construir más vivienda en venta no baja el precio de la vivienda en venta. Porque en muchos casos los que se compran, como son esas, mientras que sea un valor seguro de dinero, de rentabilidad, pues se va a comprar para invertir. Y en este país todo el mundo compra, mucha gente compra para invertir, la gente que tiene dinero. Y eso sí que está ampliando las desigualdades. España no es un país productor, pero de rentistas es mucho. Y tú les das los datos y por eso son muchos los rentistas, pero eso son desigualdades que van creciendo con los años. La realidad es que tiene que haber primero una planificación general, y esto depende del gobierno de España y luego de las comunidades autónomas, no depende de los ayuntamientos. Es decir, pero que hay que marcar... Pero los ayuntamientos han hecho a lo largo de la historia, han hecho políticas unos y otros no. Unos han hecho políticas de vivienda y otros no. Sí. Y se ha notado los que lo han hecho y los que no. Y están ahí. Y en Getafe se puede poner un ejemplo, Y así está. No por nada. Sí, pero a favor y en contra. A favor y en contra. Se puede poner las dos. Se puede poner. Y así está. Pero hay actuación. Hay quien no actúa, no hace nada. Y eso me parece que es la peor... Y hay una segunda que puedo insistir en ella. No estaría tan de acuerdo. Yo voy a ir una segunda que insisto en ella. ¿Tú prefieres no hacer nada que hacerlo mal? No, bueno, pero hay que no hacer nada no arreglar los problemas. Pero no cualquier problema que hay en la vida, hasta las personales, si no haces nada no se arregla nunca el problema. Hay que afrontarlo. Yo soy de los que creo que hay que afrontarlo. Yo sigo diciendo otra. Se están alquilando cosas que no arruinen las condiciones de habitabilidad. Y también hay que hacer leyes para que las cosas que se alquilen reúnan condiciones de habitabilidad. Que no haya abusos absolutamente intolerables. Y debe prohibirse vivir un número de personas excesivos en la eso. Las administraciones también tienen la responsabilidad de actuar ahí. Eso lo recoge en parte la ley de vivienda. Sí, pero si no hay medios, ahí vamos a los medios. Si luego no hay quien aplique esas leyes, no sirven absolutamente para nada. Si usted hace una ley, ponga los medios para que se aplique, por favor. Si no, no sirve para nada. Pero acabo con lo de la oferta. La oferta, ¿dónde hacemos la oferta? Porque la oferta, claro, es muy importante en qué sentido hacemos la oferta. España es el país con menos vivienda pública en alquiler de Europa. Vamos al nivel detrás de Rumanía.
¿vale? Que los países del este les queda algo de vivienda porque Les queda son los todavía. países comunistas. Les queda todavía. Vamos detrás de Rumanía. Se vendieron De todas, Bulgaria. se vendieron, quiero decir, algo que conozco de eso, se vendieron todas Claro, a los que vivían en ellas, sí, se la adjudicaron, y la propiedad. también había alguien que intentara... No, pero la mayoría se adjudicaron a los que vivían, ¿eh? La cuestión es que España necesita hacer vivienda pública. Por eso nadie entiende que un sitio como el ACAR, por seguir con el ejemplo de Getafe, que me gusta llevarlo, el ACAR, cuando el Ayuntamiento ha puesto 35 millones más los fondos europeos, el ACAR debería ser las 1.500 viviendas o 1.500 que se van a hacer y pico, deberían ser 100% de viviendas públicas gestionadas por la MSV. Porque así, absolutamente de acuerdo. En ese mira, en eso estoy absolutamente de acuerdo. 100%. Ahora, yo lo que digo es que se hagan pronto. Que hay una realidad. Los números dan, ¿no? El problema de la administración es que también estamos de acuerdo, ya lo sabes. Pero los números dan. El suelo es tuyo, tienes los fondos europeos, que ahora supuestamente el gobierno va a destinar dinero para eso, y hacer la urbanización y la construcción. El ayuntamiento hoy tiene capacidad económica para esa vivienda. Sí, y sería, como decía Eloy antes, el principal actor sobre el alquiler en la ciudad. Porque si ponen 1.500 viviendas... Si es dentro de 10 años, a lo mejor ya ha aumentado el doble la demanda. No, pero sí. Depende cuando sea, Sí, pero porque también... Sí, pero hay que plantear... empezar también. ¿Eh? Es cuestión de empezar. No, pero esto tiene tiempos, no se improvisan los tiempos. Aquí hay 3 preguntas. Primera, ¿cuándo se van los militares? Segundo, ¿cuándo la ejecución? Yo, las preguntas que las he hecho, nadie me responde que estén antes de 10 años. Habitables. Para entrar en Eso sabemos todos que eso no va a pasar. Entonces, antes no va a pasar. Yo quiero saber que un plan general me diga, en esos 10 años cuál va a ser la demanda y la oferta que va a haber en Getafe. Que se planifique un poquito, que se discuta un poquito, que no es tan difícil, ¿eh? Pero se hace en otras partes, ¿eh? Se ha hecho a lo largo de la historia. Sí, que sabes, eso es otro debate. El otro debate es que también hay que decirle a la población, oiga, en Getafe, y Getafe es de las ciudades de la Comunidad de Madrid que tiene más territorio, o sea, por extensión geográfica, sino que son decisiones, que es la primera decisión que tiene que tomar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que se tiene que debatir, que sabes que en eso estamos de acuerdo, para decidir si se van a hacer más viviendas o no se van a hacer más viviendas en se puede decidir que no se hagan. Se puede decidir que no se hagan. Yo creo que Getafe no necesita construir más viviendas en propiedad. No necesita hacer otro de los molinos, otro no sé qué. Yo creo que no lo necesita. Yo creo que sí. Yo creo que no lo necesita. Sí, porque eso ya, esa discusión, José Luis, te lo dije el otro día, la hacía ella ya hace 40 años. Lo sé. Y además la defendía mangada tu postura. Y creo que se equivocó, como demostró el tiempo, que se equivocó profundamente. Bueno. Y fue, es la opinión. El tiempo dará la razón. Estas son opiniones y las opiniones son libres. Yo creo... Espero todavía que podamos tenerlas libres. ¿Sabes que bueno, no estoy tan convencido ya en la sociedad que estamos. Yo lo tengo clarísimo, pero yo creo que Getafe tiene territorio, es decir, toda la parte de Penales del Río, pero como os he dicho al principio, al otro lado del río ya están allí las nuevas edificaciones que van 50.000 viviendas. 50.000 viviendas, ya han empezado. Sí, que ya están ahí, que ya está todo eso y que Valdecarros, se van a construir todo aquello, los berrocales, toda esa zona de ahí. Entonces, toda esa zona están ahí vas a tener viviendas. En una parte, ya entramos ahí en lo mal que esté o no, el Parque Regional del Sureste, que es el debate, pero es que una sociedad no vive solo, o sea, no es cuestión de hacer casas para que viva mucha gente, sino tiene que haber unas condiciones ambientales, vivimos una época de cambio climático, una serie de circunstancias. Es decir, al Getafe hay que empezar a plantearse, y lo que tiene que plantearse, la Comunidad de Madrid, que además lo tiene que hacer ya, no sola, sino ya con Castilla-La Mancha. Porque cuando tú te vas... Somos un continuo urbano, claro, con alguna parte... Y Illescas tiene 30.000 vecinos. Y con Guadalajara en Madrid. Guadalajara por el otro lado, eso. Tiene 30.000 vecinos. Y a Illescas tiene que llegar el metro de cercanías. Porque la población que vaya a necesitar, que ese es el otro tema, ¿eh? Es que esa gente que necesita vivienda, ¿dónde va a trabrajar? Es que eso se llama planeamiento. Se llama la discusión de hace 40 y tantos años. ¿Pero dónde va a trabajar esa gente? Donde se equivocó un gran persona y un gran experto, va a decir su nombre, Mangada. Por ejemplo, era que no había que ampliar la línea de metro porque eso era ampliar la demanda de vivienda. Eso está discutido, está escrito. Sí. ¿Has visto? Yo ahí no coincido con Mangada. Yo sí creo que hay que... Es que va unido todo, es que eso es planificación. Claro, o sea, yo sí creo, o sea, yo he entendido que no hay que construir, por eso, Eloy tenía razón al principio, porque yo creo que el debate no es, o sea, no es un problema, no podemos cerrarlo en un debate local, porque en un debate local es complicado. No, esto no es un debate local, nunca. No, me refiero, nunca. O sea, que el tema de la vivienda hay que sacarlo. Pero hay más problemas en un sitio que otros, sí, claro. Hay diferencias. Y cuanto más cerca estemos de lo que es el cogollo, digamos, de la ciudad, pues más problemas existen, pero... Y a lo mejor existe terreno para hacer una lucha en una parte y quedan todavía unos terrenos y se hacen, pero son cosas puntuales. Por eso se está extendiendo en Madrid, ya solo se extiende prácticamente o por la parte norte con el nuevo desarrollo que se haga, que mucho más no va a pasar de ahí, porque más arriba ya hay cosas.
Y en el este, porque van hacia arriba, hacia Madrid, porque no hay más sitio. No hay más sitio. Entonces, física, es que es física, ya es cuestión de dónde están las montañas, o sea, no van para el norte porque hay cosas que son físicas. Entonces, tú puedes extender, yo sí entiendo que en Madrid, pues eso, claro, como para ciudades como México, creo que con 20 y tantos millones, o Londres, o París, pues Madrid es pequeño, siendo honesto, aunque para... Con las de China ya no hablamos. Bueno, está claro. Pero, ¿Cuántas son las últimas, además, ciudades hechas nuevas? Pero hay que planificar entendiendo que además, ¿dónde va a trabajar? Esa gente que va a vivir ahí, ¿dónde va a trabajar? ¿Dónde va a trabajar? Porque ese es el otro elemento, claro. Porque eso es fundamental. Si la gente la vamos a desplazar a vivir a Cedillo del Condado, Yuncos, no sé qué, eso, coste de transporte, coste de... tienen que subirse luego, van a tener que ir hasta el otro lado de Madrid. Entonces, pero que no se le puede decir que a la gente, que es la parte que yo coincido contigo, de que, digamos, la falta de planificación llega al no debate y lleva al seguir diciendo, joder, es que yo quiero que en Getafe hace 10.000 viviendas y ya tenemos solucionado el problema de vivienda. Eso no hemos escuchado a nuestro amigo Pedro Castro cuando hizo los molinos y Buenavista. Primer tema porque... Hay que solucionar el problema y no lo soluciona. José Luis, en primer lugar porque hoy, y ya se ha visto en los últimos desde hace tiempo, a Getafe vienen a trabajar de fuera de Getafe y los de Getafe van a trabajar fuera. Por lo tanto hay movilidad. El área metropolitana, no te discutía el área metropolitana, de la que además fui vicepresidente en su época, cuando funcionaba. Eso es una realidad desde hace mucho tiempo y existe, aunque no exista como una organización que la planifique. Eso está ahí. Entonces, en Getafe las viviendas que hagan van a venir de Madrid, si pueden cogerlas, vamos, sin ninguna duda. En alquiler o en propiedad, eso en Madrid es una unidad en ese sentido. No hay un territorio acotado. Es libre para el que pueda o lo consiga. Además, yo ahí introduciría un tema casi, es algo diferente. Acabamos de estar viendo todas las manifestaciones que ha habido de tractoristas, pues que al final es una especie de queja por parte del campo. Yo creo que tenemos un problema. Fijaros que nos hemos centrado en Madrid, cómo va a crecer, por dónde va a crecer. Porque vivimos en Madrid, eso es porque vivimos en Madrid. Nadie lo duda. Y nos preocupa lo que sucede aquí. Pero fijaros que lo que estamos hablando es que los tres que estamos aquí, por lo menos dos, procedemos de zonas que están a 300 kilómetros de aquí, o más, 200. y a 400. Y a 400. Pero así procede un porcentaje de gente que vive en Madrid terrible. Pero buscando soluciones para Madrid, uno de los problemas graves que tenemos... Mira el problema de los catalanes, el último estudio de población. Ya solamente un 22% tienen padre y madre catalán. Pero fijaos lo que estamos hablando. Estamos asistiendo a una queja generalizada por determinados temas que probablemente entendamos que son económicos o entendamos que son a lo mejor de exigencias que ellos no pueden cumplir, etcétera. Pero el tema clave que tiene el campo, uno de los 2 o 3 temas clave que tiene el campo, es que la gente joven no se queda en el campo, sino que se viene a Madrid, se va a Barcelona, se va a Bilbao y a otras zonas. Estamos pensando en cómo... ¿Cuál es el porcentaje de población que vive en el campo hoy? Pues mira, te voy a decir, el número de agricultores que tenemos, que sería la base... No, yo digo población, hablo de población. De población, pues posiblemente tengamos a lo mejor, si sobre el total de población. No, espera un segundo nada más. ¿Entendemos población rural a toda aquella que tiene menos de 30.000 habitantes? No, yo a todo... ¿O 50.000? O, por poner un ejemplo, digo, ¿Soria es población rural? La que se ha considerado siempre. No podemos poner una estadística ahora y otra comparada con una antigua que tiene un criterio diferente. Tiene que ser los mismos criterios. Me estoy refiriendo a un tema... Es simple. A lo mejor no pasamos del 15 o 20%. No, mucho menos. Está mucho más bajo. Es que lo he dicho a propósito. Claro, yo lo he dicho porque... Es mucho más baja la población. Yo entiendo que la población que tiene 30 o 40.000 habitantes, que son gran parte de los pueblos... Yo digo, como se ha valorado siempre. Cuánto es la población activa y que no hay quien entraba en ella. Pues si cambiamos el concepto tenemos que volver atrás y poner el ejemplo de cuánto vivía antes. Me estoy refiriendo a que en los pueblos, cuando hablamos de población rural, no podemos estar hablando de población relacionada con el campo. Yo hablo de lo que se ha utilizado siempre como criterio, Eloy. La que se ha utilizado como siempre para dar las estadísticas. Me permites Sí. 2 estadísticas muy sencillitas. En primer lugar, es la cantidad de gente que vive del campo, que son agricultores. El número de agricultores y ganaderos ahora no llega a 800.000 habitantes. 800.000 personas. Me he explicado. Es decir, que como cada uno que tenga 1 o 2 personas a su cargo, estamos hablando de que aquí no tenemos más allá, pues eso, de aproximadamente el 4%. Si le sumamos toda la gente que trabaja en la agroindustria, que aproximadamente son unos 700.000 habitantes, de 700.000 personas, quiero decir, que son muchas veces propios agricultores o gente que está relacionada con los agricultores, pues a lo mejor estamos hablando de otro 1.000.000 y pico de personas, que estamos hablando en total
de alrededor del 10% que está relacionada con el campo directamente. Si suman los servicios, puede ser alrededor del 13%. En España estamos en una población de 48 millones ahora, ¿eh? Sí. Eso está, el 10% son 4.800.000. No sale ni queriendo, Eloy, con todo el respeto. Pues, los datos son del 4%, perdóname, Eloy. Son del 4%. Los oficiales de los organismos oficiales es del 4%. Te digo Por lo tanto, no es la misma la necesidad de un área metropolitana con 8 millones de habitantes, con todo el respeto. Y el campo ya está protegido y está subvencionado, está protegido y subvencionado. Que si se terminase la PAC, no habría campo, ni producción agrícola alguna. He empezado por decir que uno de los grandes, si no el más grande problema que tiene ahora mismo el campo, es que la gente joven no se queda en el campo. España tiene el campo más envejecido de toda Europa. Ya vamos a empezar ahí. Es decir, que cuando estamos pensando cómo ampliar Madrid, a lo mejor lo que tendríamos que estar pensando es cómo hacer que un país como España, por ejemplo, que es un país eminentemente rural, no pase a ser un país absolutamente vaciado a nivel rural. ¿Cuál es el problema, si me permites? Porque yo sí tengo una hija viviendo en el campo y trabajando en el campo, que mi yerno viven y trabajan en el campo. El problema llega, es así de sencillo, cuando llegan los hijos a una edad que tienen que buscarse el futuro. Y entonces, los mismos jóvenes que han ido al campo, se les plantea cuando llega ese momento de los chicos con 15 años, se les plantea que tienen problemas para el futuro que quieren para sus hijos. Lo tenemos que dejar aquí. Bueno, hasta aquí podemos llegar. Estamos planificando Madrid. Oye, y a mí lo que me preocupa es que yo pido disculpas por la pasión, la vehemencia. Pido disculpas por la pasión y la vehemencia. No me abandonarán nunca. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a los dos por la pasión, por las ganas y por estar aquí. Nosotros nos despedimos y os dejamos para que os suscribáis al canal de YouTube, que ya tenemos por ahí al siguiente invitado que ya viene. Hasta luego.